19:45, iniciamos el Dialogando de hoy, viernes 12 de febrero, y ya inmediatamente damos salida a una comunicación telefónica que tenemos desde Ecuador. En la semana habíamos anunciado que íbamos a estar tratando el tema de las elecciones presidenciales y legislativas que se realizaron en este país el pasado domingo 7 de febrero y que el resultado obliga a una segunda vuelta a realizarse el próximo domingo 11 de abril. Pero decía el lunes, cuando empezábamos la semana, que más que los resultados de las elecciones, lo que obtuvo cada una de las listas que se presentaron en la contienda electoral, lo que más me interesaba es, mejor dicho, la información de las medidas electorales que se han tomado en relación al COVID, porque continuamos en pandemia y nosotros este año en nuestro país también vamos a tener un año electoral. Y estamos en comunicación telefónica desde Ecuador con un politólogo chileno, pero que vive en Ecuador desde el año 2019 y es estudiante de la maestría en política comparada en la Flaxo Ecuador. La Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Estamos en comunicación con Gastón Alvear. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Lidia. Muchas gracias por la invitación. ¿Nos recibe bien usted? Sí, escucho muy bien. Bueno, Gastón, primero preguntarle, usted está viviendo, siendo chileno, viviendo en Ecuador desde el año 2019 en relación a la maestría que está estudiando en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo de Ecuador. ¿A eso se debe su residencia en este país? Así es, Lidia. Estoy acá por la maestría que estoy cursando en Flaxo. Y ¿cómo ha vivido, porque además usted es politólogo, cómo ha vivido todo el proceso electoral en este país? ¿Qué elecciones se han realizado? Las presidenciales, las legislativas, los resultados, la cantidad de listas, cuál es el sistema electoral en Ecuador, todo eso junto le estoy preguntando, pero sobre todo, ¿qué medidas han tomado en todo el proceso electoral? ¿Cómo ha sido la campaña electoral y cómo se ha trabajado con las medidas preventivas por el COVID el día de las elecciones? Tenemos mucho que hablar respecto a lo que fue el proceso eleccionario en Ecuador. Primero, tenemos que contemplar la elección presidencial y entender que hubieron 16 binomios de presidente y vicepresidente y que el voto es obligatorio en este país y la multa en caso de no ir a votar son $40. Eso es un determinante muy importante para que el electorado asista o no a votar a las urnas, ¿ya? ¿Qué fue lo que vivimos el domingo 7? Fue una radiografía general a las últimas votaciones, entre comillas, de Ecuador. Por ejemplo, vimos que el candidato correísta, Andrés Arauz, sacó un 32% de las preferencias, que es casi el techo que saca el candidato Correa en las anteriores, que es casi un 35%. Lo mismo pasó con Guillermo Lasso, que es el candidato de derecha, más neoliberal, que sacó su 20% de sus otras elecciones anteriores. ¿Cuál fue la gran sorpresa acá? Fueron los candidatos Yacu Pérez, que es el candidato que es del movimiento indígena Pachacutic, y Javier Herbas, que va con la izquierda democrática, ¿ya? Esto fue lo que causó ahora, lo que usted bien decía al inicio. ¿Qué está pasando ahora en el Consejo Electoral? Los dos candidatos, tercer y segundo lugar, que en este caso tiene Yacu con Guillermo Lasso, están haciendo un recuento de votos para entender que no hubo fraude electoral y al mismo tiempo generar una alianza política para poder derrotar en segunda vuelta al candidato correísta Andrés Arauz, que es un concepto fundamental para entender los futuros movimientos políticos de los movimientos de acción política de este país. En el sentido de que acá los partidos son débiles, en el sentido ideológico, lo más cercano a un partido tradicional podría ser llamado la izquierda democrática, mientras que el movimiento Creo y Pachacutic son más movimientos sociales, movimientos políticos a una persona específica, para el caso de Creo específicamente. ¿Qué es lo que pasa? Al momento de que se unen Javier Herbas, de izquierda democrática, Yacu Pérez y Guillermo Lasso, lo hacen netamente por un sentido anticorreísta.
para que la gente del periodo de Correa y ni Correa vuelvan al gobierno ecuatoriano, llegando a hacer análisis, por ejemplo, de que Arauz es una izquierda autoritaria versus una izquierda, entre comillas, indígena por parte de Yaco o una derecha neoliberal por parte de Lasso. ¿Ya? O sea, estos tres candidatos tienen muy poco en común en sus ideologías personales. Gastón, a ver, para no, si a usted le parece, podemos decir que estas elecciones en Ecuador están divididas en dos fuerzas, más allá de los 16 binomios o fórmulas que se han presentado en la competencia electoral. Podemos decir que se ha dividido en correístas y anticorreístas, es decir, que la figura de Rafael Correa, expresidente, sigue siendo el eje de la contienda electoral, que se divide en un grupo, digamos, candidatos correístas o fuerzas que responden a Rafael Correa y los anticorreístas que están en contra de Rafael Correa. Así es. Por ejemplo, otro interesante para poder también entender el contexto que pasó acá es ver cómo se configuró ahora la Asamblea Nacional. Por ejemplo, el bloque correísta sacó 50 escaños de los 137 correspondientes. En segundo, Pachacutic, que es el movimiento de Yacu Pérez, y la Izquierda Democrática en tercer lugar, con alrededor de 13. Es decir, los anticorreístas han perdido las elecciones legislativas y teniendo en la Constitución de la Asamblea Legislativa, teniendo los seguidores de Rafael Correa una mayoría holgada, podemos decir, Gastón. No es holgada. No es holgada. Esto, porque no es holgada, ninguna alcanzó la mayoría. ¿Qué nos obliga a esto? Tanto quien sea el futuro presidente del país tiene que trabajar en conjunto con la Asamblea. El tema es que esto te va a obligar también a generar coaliciones legislativas. ¿Cómo se va a conformar? Van a estar en contra a favor del presidente que gane en la segunda vuelta. Y eso es muy interesante, cómo se van a unir fuerzas tan distintas, ideológicamente, que netamente su único propósito es sacar a Correa y a los correístas del poder político de Ecuador. Es decir, que la alianza anticorreísta en esta segunda vuelta que se va a realizar el domingo 11 de abril estaría con mayor posibilidades de ganar a la fuerza de Rafael Correa. O sea, todavía no podemos decir nada porque todavía no tenemos, por ejemplo, estas coaliciones formales. Son netamente conversaciones e informalidad dentro de lo que hablan los presidentes de los movimientos de los partidos. Pero sí, en caso de que se llegue a unir Yacu Pérez, Guillermo Lasso y Javier Hervas, existe una alta probabilidad de que le ganen al correísmo, en este caso al candidato Andrés Arauz. Pero en la Asamblea Legislativa los resultados ya están dados. La segunda vuelta es para las elecciones presidenciales y, como usted bien definió, nadie tiene una mayoría holgada y lo que obliga para tratar de llegar a consensos en el trabajo, no en el ámbito legislativo. Ahora, ¿cómo se ha llevado a cabo todo este proceso electoral en plena pandemia? Gastón, que este dato me importa, digamos, que un tanto más para tener como antecedente de cómo se ha desempeñado todo el proceso electoral con las medidas preventivas respecto al COVID. Cómo se ha hecho campaña, si se han hecho actos de manera presencial, cómo han trabajado políticamente, cómo fue el día del comicio. Es algo también súper relevante lo que usted está diciendo ahora, en el sentido de que los candidatos, gran parte, no se logró acoplar a las necesidades actuales de la pandemia. Muchos de ellos siguen haciendo campaña presencial, puerta a puerta, mitines políticos. Y por ejemplo aquí hay un candidato que podríamos notificar en el sentido de las redes sociales, que fue Javier Hervas. Él ocupó mucho TikTok, Twitter, Facebook, para hacer una conexión mucho más directa con el electorado y le fue bien, quedó cuarto en los comicios. Pero por ejemplo, el día de los cierres de campaña, por la avenida 7 de diciembre, que es una de las avenidas principales de Quito, sí se veía, por ejemplo, aglomeraciones de personas marchando por la avenida, sin respetar las medidas sanitarias, todos unidos en un camión, en buses, a caballo. El hecho también de que se utilizaba y se contaminó la ciudad respecto
a las pancartas, los carteles, la gigantografía de los candidatos. Y el día de la elección, sí, va a depender mucho de la provincia. Hubieron sectores donde habían filas hasta de 2 kilómetros para poder votar, mientras que también dependía mucho la zona el horario. Tuve conocida de que fueron a votar tipo de la tarde y fue muy expedito el proceso. El tema es que lo que muchos de ellos me decían es que sí, una larga fila de espera, pero dentro de la zona de elección, del local de votación, se respetaba las medidas de seguridad y de bioseguridad para poder votar tranquilo. Se aumentaron ¿En qué lugares se sufraga en Ecuador? Nosotros aquí en Argentina, en los establecimientos educativos. ¿Y en Ecuador? También los colegios. En los colegios. ¿Y se aumentaron la cantidad de colegios para votar? Esa información en verdad no fue interpelada por el CNE, sino que se mantuvo netamente ya lo estipulado que estaba en la ley antigua respecto al Código de la Democracia. O sea que no se agregaron más escuelas como lugares de votación. No. Y las filas, esta que usted menciona, que habían filas de hasta 2 kilómetros afuera del establecimiento educativo, porque entonces se evitaba cada cuánto entraban los ciudadanos a los colegios, si se permitía hacer la fila en cada mesa o todo se esperaba afuera al aire libre. No, la gran cantidad de las filas eran afuera del colegio, del lugar de votación. Por dentro eran lugares que ya sí, por ejemplo, solamente podían estar gente, observadores electorales, gente del Consejo Nacional Electoral, representantes de los partidos, y se respetaba la distancia. O sea, igual no te puedo decir un tiempo específico porque siempre dependía de cada mesa, de que le podía votar cada persona. El trámite era más allá de unos 5 minutos, si es que el voto ya no estaba estipulado pensado de antes, porque es lo típico, es llegar, mostrar la credencial, la cédula de identidad, bajarse la mascarilla, cámara secreta, votar. ¿Y cómo es cuál es el sistema de voto, la modalidad de voto en Ecuador? El voto para la asamblea es en voto en plancha, o sea, uno vota por la lista que te nomina el partido político, más allá de que tú puedas... Pero boleta papel, boleta electrónica. No, boleta papel. O sea que el papel no han eliminado en el sistema de voto, en la modalidad del voto. No, sí, se mantiene. Y yo ahora estaba buscando mi apunte, y para ser más preciso, por cada centro electoral, cada colegio, se dejaban entrar grupos de 30 personas. ¿De cuántas personas, Gastón? 30 personas. 30 personas. ¿Por cada mesa? Por cada zona, por cada colegio. Entraban 30 personas de la fila, salían 30, así sucesivamente. Y un trabajo, y la seguridad del acto electoral está a cargo de ¿quién? ¿De fuerzas de seguridad? Sí, hay militares y también había gente encargada de entregar alcohol gel, el toma de temperatura. Pregunto para quienes estaban en el acceso a los establecimientos educativos para controlar, ¿no? Entran tanta cantidad de personas y de no exceder la cantidad de personas que pueden estar... Lo que le decía, pues, entre militares como en toda América Latina y gente del Consejo Nacional Electoral. Bien. Y los elementos, digamos, todo lo que forma parte de la logística para la sanitización de los espacios, de las mesas, alcohol en gel, líquido, desinfectantes, todo eso, ¿quién provee? Aquí corresponde, como en gran parte de la región, es un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud y la institución electoral correspondiente. Son los que entregan todo lo que es alcohol gel, sanitización, por ejemplo, un periodo de tiempo entre la elección que se empezaba a sanitizar todo la zona y el local de votación. Bien. ¿Uso del barbijo es obligatorio? Sí, en todo momento. ¿Y el distanciamiento de aproximadamente 1,5 metros, 2 metros también? También. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada electoral en relación a este tema, ¿no? Con las medidas de protección?
¿Ha cumplido el electorado, el ciudadano que iba a sufragar? ¿Cuál fue el porcentaje de votantes? Si el pueblo ecuatoriano no tuvo temor de ir por el COVID, digo, si no tuvo temor de salir, ir a las urnas. Por ejemplo, en participación no tuvo miedo, porque subió el 80% el padrón electoral, el 81%, y la gente, entre comillas, sí estuvo dispuesta a ir a votar por sus candidatos y por lo que estaba jugándose en el país. Y todos, por lo menos gran parte, uno pudo ver, sí se respetaba en gran parte el distanciamiento, la necesidad de votar. Por ejemplo, no ha sido extrañeza de que hemos tenido, entre comillas, alto número de participación en la región. Por ejemplo, en Chile, para el plebiscito, se votó con un 51%. Las elecciones de República Dominicana también superior al 50% de la participación. O sea, la gente, dentro de todo, sí está yendo a participar. O sea, la pandemia, la existencia de este virus que todavía nos sigue acompañando lamentablemente y que tantas muertes ha ocasionado, no interfirió en la voluntad del ciudadano, del pueblo ecuatoriano, para expresar su voluntad electoral en las urnas. Esto no fue un impedimento. Así es. Podemos decir que dentro de esta normalidad, en comillas, que estamos viviendo en pandemia, ¿el acto electoral fue normal? Sí, fue normal dentro de esta nueva normalidad que estamos viviendo en pandemia. Bien, y las redes sociales, usted mencionó que uno de los candidatos se valió de la herramienta de redes sociales para hacer campaña. ¿Han cobrado un protagonismo fundamental la utilización de las redes sociales? Sí, y un tema súper relevante que tienen que saber los futuros candidatos es entender el porqué y el público objetivo de las redes sociales. Porque muchos de estos candidatos intentaron hacer videos virales para hacer los memes, pero al mismo tiempo no sabían a qué público llegaban. Por ejemplo, hay TikTok, una aplicación generalmente usada por menores de edad, gente que no vota, ¿ya? Y tenemos que entender eso, o sea, que cada red social tiene su público objetivo. Twitter, por ejemplo, es más directo, la relación candidato-votante. Facebook para información de la campaña, fotos, Instagram para lo mismo. Y es el futuro en ese sentido. Darte a conocer y al mismo tiempo decir, yo entiendo cómo está la lógica de las nuevas generaciones de votantes y electorado. Es decir, un debido asesoramiento para la utilización de la herramienta de redes sociales en tiempos de campaña electoral. Ver el mensaje de qué manera llega de acuerdo a la edad del electorado y la elección de la red social para hacer llegar ese mensaje. Así es, así es. ¿Los jóvenes de 16, 17 años votan en Ecuador o a partir de qué edad es obligatorio? De los 18 obligatorio para arriba. El voto joven que tenemos aquí en nuestro país no tenemos en Ecuador. Lo que pasa es que también, no es solamente Argentina, es un tema que pasa a nivel mundial, en el sentido de que la juventud no se siente identificada con las figuras y partidos tradicionales per se. El tema es que, por ejemplo, la juventud sí se moviliza para referéndum directos, para plebiscitos, de temas de su interés personal. El tema es cómo llegamos a la juventud, es entregándole herramientas, entre comillas, a la juventud para hacerse partícipe de la toma de decisiones o de la gestación o proyección de políticas públicas, que se sientan parte de este sistema político que para muchos está tan viciado. ¿Y la participación de la mujer y leyes que contemplan la paridad? Por ejemplo, acá sí está, para el caso de asambleísta, era cebra, se podría decir, mujer, hombre, que es gran parte también de lo que existe a nivel regional, así que esa es como la gran parte respecto a la ley de género. Paridad y alternancia en la composición de las listas legislativas. Sí. ¿Y esto en el ámbito nacional o también en cada región? En cada provincia. ¿En cada provincia también ya tienen adoptado paridad y acá la cosa es que acá hay dos tipos de asambleístas. A ver. El nacional y el asambleísta provincial. Y la legislación electoral respecto a paridad y alternancia, ¿no? Con perspectiva de género,
se da en los dos, en las dos jurisdicciones. Sí. Ah, qué bien. Bueno, y el análisis político, Gastón, respecto a estos resultados, que era lo que nos decía al inicio, la figura de Rafael Correa sigue siendo el eje. Así es, el eje de toda campaña. El tema es que, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el Consejo Electoral respecto al reconteo de votos, va a determinar la futura coalición. Pero el tema es que esta coalición, que entre comillas su único propósito es sacar a Correa, ¿qué va a pasar en caso que ganen? ¿Van a ser una coalición de gobierno? ¿O netamente ya cada uno va para su lado? Que eso puede ser perjudicial para el país, porque este país igual tiene una historia reciente de que han destituido presidente. O sea, que es un tema complicado para nuestra democracia. El tema es eso, o sea, ¿qué nos queda? Que los partidos tomen una relevancia mucho más general, porque gran parte de los partidos acá son netamente maquinarias electorales, se mueven para la campaña, para generar candidatos, más allá de que hagan un trabajo constante con la ciudadanía y al mismo tiempo aceptar al otro, porque también algo que se ve mucho es que no se acepta al otro como un adversario político, sino más como un enemigo que hay que aniquilar completamente. O sea, eso significa mucho la concepción de la democracia en este país. Está fracturada la sociedad. No quiero utilizar la palabra grieta, ¿no? Pero yo tampoco, no me gusta la palabra fracturada, no es fuerte en el sentido político, pero sí podríamos hablar de que es una sociedad dividida, no fracturada. Se puede volver a recuperar, pero va a depender mucho también de las voluntades políticas de la élite nacional. ¿Qué estamos dispuestos a entregar para contener un sistema político más estable, mucho más accesible? ¿Y cuál fue la actuación de Rafael Correa precisamente en el proceso electoral? Por ejemplo, algo que yo lo encontré muy curioso, cuando uno veía publicidad de Andrés Arauz, su candidato, uno veía más y de forma más grandilocuente la figura de Correa que la figura del candidato. En los afiches aparecía, o en la propaganda electoral, digamos, aparecía Rafael Correa. Rafael Correa, más allá del propio candidato de él, que Arauz, con su candidato a vicepresidente. El hecho de que él también se ha dedicado mucho, tipo Donald Trump, a tuitear, tanto lo que le favorece a él y a su grupo, pero también a veces de una forma no políticamente sana. No estuvo ausente. De por sí que Rafael Correa es el eje, digamos, de esta contienda electoral, él mismo no estuvo ausente pese a que no puede estar en su país. Así es, estaba presente, más presente que nunca. ¿Es posible, con la atomización que hay, 16 binomios de fórmulas presidenciales, será posible esto que usted mencionaba, justamente, llegar a un entendimiento entre todas las fuerzas para la estabilidad democrática de Ecuador? Es que eso es lo que uno idealiza, lo que uno espera, pero usted sabe que la política da para mucho y es más pragmática de lo que uno cree. Y es un poco lo que decía anteriormente, o sea, sí, puede que exista una alianza electoral entre Hervas, Yacu y Lasso para vencer a Arauz en la segunda vuelta, pero ¿y después qué? Ya tu propósito fue hecho, ya venciste al correísmo. ¿Mantenemos esta alianza sabiendo que tenemos una diferencia ideológica muy potente? ¿Cuál es mi recomendación? O sea, de que aquí la Izquierda Democrática como partido sea el partido puente entre las ideas de derecha de Lasso con las ideas de izquierda de Yacu, pues entre los tres llegan a un gobierno más centrado, mucho más de centro. ¿Ya? Ahí sí puede existir una salida, pero ahora las cartas todavía no están dadas. Gastón Alvear, le agradecemos esta comunicación. No sé si le resta agregar algo más antes de despedirlo. No, que cualquier cosa, aquí estamos para poder someter sus preguntas y sus dudas. La situación epidemiológica, ¿cómo está? Para serle sincero, acá el gobierno ya no está entregando las cifras, la gente vive su vida, entre comillas, como trata de hacerlo como era antes, y ya cada uno es casi un saberse quien pueda, mantenerse, cuidarse uno lo que más pueda y sus seres queridos. ¿Y a usted cómo lo ha tratado? No, yo bien, sano, así que no es algo que pueda decir en contra. Yo, el
fastidia a cada uno cuidarse o no. Gastón, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. No, usted, que tenga muy buena tarde. Igualmente. Hasta una próxima. Chao, chao.